Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe, sí. Ok, bueno, vamos a iniciar la clase ya. Eh, bueno, muchachos, nos toca ver ahora endulzamiento. Ya separamos el gas, posee unos compuestos ácidos, posee agua, y debemos ahora, de acuerdo al orden de los procesos, retirar ese contenido de gases. Ok, bien. Tema número 2, endulzamiento del gas natural. Ok, proceso de endulzamiento del gas natural. Ok, alguien que por favor pueda leer. Este proceso tiene como objetivo la eliminación de los componentes ácidos del gas natural, en especial el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. También comprende el tratamiento de otros componentes ácidos como lo son el sulfuro de carbonilo y el disulfuro de carbono, que pueden estar en menor composición. Sin embargo, afectan el proceso de endulzamiento, disminuyendo la eficiencia de los mismos. Ok, bien. Entonces tenemos ahí dos señores que tienen características ácidas, que es el sulfuro de hidrógeno H2S y el dióxido de carbono. Y también tenemos especies azufradas como sulfuro de carbonilo y sulfuro de carbono. Vamos a ver otros más adelante, ¿verdad? Pero estos señores presentan ciertas características que no podemos permitir en el gas natural, ¿ok? En realidad el término endulzamiento es una traducción directa del inglés. En español el término correcto debería ser desacidificación. ¿Ok? Ese es el término correcto respecto a la traducción a esto. ¿Ok? Porque sí. Ok. Fíjense algo. Desde el punto de vista industrial, este proceso siempre se ha conocido como endulzamiento del gas natural. Es bien difícil explicar desacidificación. Es muy difícil. ¿Ok? Siempre se escucha como el endulzamiento del gas natural. ¿Ok? Para el proceso de endulzamiento del gas natural, tenga un alto porcentaje de eficiencia, grado de eficiencia. Se debe comenzar por analizar la materia prima que se va a tratar, es decir, el gas y sus propiedades, qué tanta cantidad de estos componentes debe tener, en particular los contaminantes presentes, agua, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, en primer instante. ¿Qué tanto tiene y a qué cantidad yo debo llevar? Eso es primordial. ¿Ok? La diferencia molar entre las condiciones del gas de entrada y salida establece la cantidad de gas ácido que se va a extraer y que lógicamente define el diseño de los equipos y el proceso que se deba utilizar en el endulzamiento, de tal forma que sea efectivo, de fácil aplicabilidad y además económico. Como siempre hemos visto, nosotros vamos a partir de un gas con unas características, ¿verdad? Conociendo ciertas normas que nos indican, por ejemplo, los niveles de H2S que pueda tener un gas, ¿verdad? Los niveles de CO2. Yo, en función de lo que tiene inicialmente, yo debo buscar un proceso que le reduzca esta cantidad de esos contaminantes. ¿Ok? Estos contaminantes afectan el proceso, afectan la salud, afectan el ambiente, afectan, bueno, eso principalmente. ¿Ok? Aquí vamos a tener varios conceptos básicos de ácidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desacidificación, endulzamiento, compuestos. El primer concepto, los gases ácidos son llamados de esta forma porque se supone que con el agua forman ácido. ¿Ok? Y Profe, disculpe que lo interrumpa. No sé dónde está dando la clase, pero el micrófono se le suele escuchar raro, como si estuviera algo tapado. ahora, Ahora sí. ok, era un detalle ahí. Está bien. Cualquier cosa me avisan siempre, pues. Ok, bien. Entonces, definición de gas ácido. Los gases ácidos son llamados de esta forma porque se supone que con el agua forman ácido y se le denomina gas de Cueva. Fíjense algo. Nosotros conocemos tres conceptos de ácido. El primero es arrenio, ¿verdad? Si recuerdan por allá química. Ácido es toda especie química que en solución acuosa produce hidrogeniones, H+, o hidrógeno. ¿Ok? Esta aplicación se ve demostrada en la reacción del dióxido de carbono. Esta señora que está viendo la formación de este H+. Esta definición no cubre todos los ácidos, por eso vinieron los señores
Profe, revíselo el micrófono otra vez. No sé qué hizo hace ratico cuando Anabela le dijo y se le acomodó, pero ahora otra vez se escuchaba ahí. Ajá, ¿me escuchan mejor? Ahora. No, debe ser Ahí. el auricular que está malo. Ok. Ajá, ¿hasta dónde me escucharon bien? A Reniu. No, sí se escuchaba, pero Sí, o sea, se escuchaba como tapado, pues, sí, entonces sí. para qué. Ya, ahora sí está Sí, bien. dando la clase. Bien, bien. Ajá, Browser and Lowry, entonces vinieron estos señores y dijeron, ácido es toda especie química capaz de donar un protón. Un ácido fuerte es aquel que con mayor facilidad dona un protón. Ya en este caso estamos hablando de protones, estos mismos señores, ¿ok? Y después vino un tercer señor que es el famoso Lewis. Ácido es toda especie química capaz de aceptar un par de electrones. Un ácido fuerte es aquel que con mayor facilidad acepta un par de electrones. Entonces, esta definición cubrió todos los otros compuestos que estas definiciones no cubrían, ¿verdad? Entonces, esta es la definición aplicada para estos señores. Por eso hablamos de ácidos. Son componentes que tratan de formar siempre iones positivos, ¿verdad? Obviamente que si tú evalúas desde el punto de vista de carga energética para que este señor sea positivo, debió perder electrones, ¿verdad? Y este también debió ganar ciertos electrones, ¿ok? Que es donde entra la definición de Lewis. Lo que quería allí era ponerlos en contexto y repasar un poco de por qué se le dicen gases ácidos. Porque de pronto hay alguien que está en la clase y dice, ajá, gases ácidos, pero ¿por qué son ácidos? ¿Me entiendes? Esa es la inquietud que trato de resolver acá. Bien. A nivel industrial hay una diferencia entre gas ácido y gas amargo. ¿Okay? Un gas amargo es cualquier gas que contiene sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono en cantidades significativas, el cual está contenido o extraído del gas natural. ¿Okay? Ya les voy a dar ilustrar un poco esta diferencia. Un gas ácido es cualquier gas que contiene cantidades significativas de gases ácidos, ¿verdad? Como el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, o el mercaptano. Hasta ahorita no se diferencia del otro. También se usa para calificar presencia de H2S y de CO2 y H2S en el gas natural. Pareciera ser conceptos iguales, pero yo le voy a mostrar la diferencia. Y se la voy a demostrar en aquí. Fíjense algo. Este es el proceso normal del endulzamiento del gas natural. Él trae una cantidad de componentes ácidos, ¿verdad? Y esos gases ácidos se retiran en una absorbedora. Ustedes vieron esta operación unitaria, ¿verdad? El gas sale por aquí con menos contenido de gases ácidos, ¿verdad? Sale el gas natural. Y los gases ácidos fueron atrapados por esta solución de amina, ¿verdad? Que se utiliza, y fueron llevados a una regeneradora porque este es un circuito que es un ciclo, ¿ok? Para la operación continua. Entonces, este gas que viene acá tiene presencia de H2S y CO2. De pronto tiene, digamos, 2% de H2S y vamos a suponer 5% de CO2, ¿verdad? Este gas se denomina, es el que se conoce como un gas ácido. Sin embargo, el gas que sale acá, que es el gas que sale producto de la regeneración de amina, cuando yo analizo este gas que está acá, este gas generalmente, de hecho aquí están los conceptos invertidos, aquí ya va, déjenme, bueno, están invertidos. Pero bueno, aquí es en realidad gas amargo y este es gas agrio, ¿ok? Entonces, este gas que está acá va a tener una mayor concentración de H2S y CO2. ¿Por qué? Porque yo estoy retirando solo esos dos gases y cuando los despojo, este gas de acá va a ser en mayor concentración de H2S y CO2. Este gas se conoce como gas amargo. ¿Ok? Gas amargo. Tiene muy altas concentraciones de H2S y CO2 que el gas ácido, que entraría acá. Bien. Además, se dice que el gas amargo puede contener amoníaco. Generalmente en estos procesos se puede formar amoníaco dependiendo de los compuestos. Y ese amoníaco puede estar presente también, en este gas. Entonces, repito, la diferencia principal entre un gas ácido y un gas amargo a nivel industrial es que el gas ácido tiene una concentración significativa. Sin embargo, el gas amargo tiene una concentración mucho más alta. Generalmente este gas que está acá va a tener una concentración, fíjense que aquí yo lo que estoy haciendo es despojar la mina del gas ácido, va a tener una concentración bastante alta. ¿Por qué? Porque se concentran estos gases. Digamos, una concentración de 5 pasó a 30% y el H2S de 2 pasó a 20%. ¿Ok? Es una manera de indicarles esa concentración ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia principal en la industria. ¿Ok? Gas amargo y gas ácido.
Bien. ¿Cuál es el objetivo del endulzamiento? Ya estamos viendo que es remover estos compuestos ácidos. Pero estos señores no son nada más los ácidos. También tenemos el sulfuro de carbonilo, los mercaptanos. Los mercaptanos, fíjense, son R. Ese R es un metil. Puede ser un sustituyente. Un metil, un etil, un propil y así sucesivamente. Entonces, este sería metilmercaptano. El mercaptano, la configuración a nivel industrial, y eso es importante que lo aprenda, es SH. Siempre es SH, ¿ok? El mercaptano. Ok, el otro compuesto son el disulfuro de carbono, que tiene en este caso 2 átomos de azufre con carbono, sulfuros orgánicos, fíjense la forma, y disulfuros orgánicos, que es este que está acá, ¿ok? Que también tiene 2 átomos de azufre. Estos señores también son compuestos ácidos, pero ¿qué pasa? Así como ustedes recuerdan en química 1 que había y en química 2 que había ácidos fuertes y ácidos débiles, también ocurre acá. Estos ácidos que están acá son más fuertes que estos que están acá, ¿ok? Eso quiere decir que se disocian o no, de forma general, ¿ok? Sin embargo, tienen características de gases ácidos, estos señores que están acá, ¿ok? Entonces, al tener características similares a estos señores, obviamente yo voy a necesitar retirarlo del gas natural, porque me afectan el proceso, me afectan la metalurgia, me afectan el medio ambiente y pueden ocasionar accidentes en casa, en industria, en empresas, en restaurantes, etc., dependiendo dónde esté el suministro de gas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Con ese mismo endulzamiento, o sea, el mismo tratado de amina, también en la misma torre se separan esos compuestos azufrados orgánicos. Vamos a ver más adelante eso. Sin embargo, hay aminas que sí pueden removerlo, como hay otras aminas que no. ¿Oíste? Y tienes que aplicar. ¿Ustedes recuerdan amina primaria, secundaria y terciaria? Me imagino que sí recuerdan eso. Sí. Bueno, Sí, dependiendo lo que tú quieras remover y las características de tu gas, tú vas a aplicar un tipo de amina. ¿Ok? Va en función de eso. Bien. ¿Por qué removemos el CO2? Alguien que por favor lea eso. Ese alguien que lea, ese alguien que va a leer, por favor indica su nombre. Ya va, deme un momento. Voy a hacer algo aquí, ya va. El que lea se va a ganar su nota del parcial. Lo vamos a hacer así, para ponerle más emoción al asunto. Secciones. Profe, yo leí la primera vez, ¿eso cuenta? Sí, vamos a tomarte. ¿Cuál es tu nombre? Anabela Pou. Anabela. Pou. Tiene 713, Anabela Pou. Ajá. Vamos a aceptar a otros que están por aquí. Bueno, uno solo. Ajá. Seguimos aquí la situación. Ajá. Alguien que por favor lea por qué retirar el CO2 y se gana su nota del parcial. Ya va. Momento. Ajá. Adelante. Se identifica su nombre y lee por qué remover el CO2. Buenas tardes, profe. Ajá, nombre y apellido. Laura Velázquez. Ajá, Laura. Ok, ¿por qué remover el CO2? Reducir el volumen de gas en líneas a aguas abajo, para cumplir con las especificaciones de gases a venta, como por ejemplo el valor calorífico, típicamente 2% volumen. Evitar la cristalización en procesos criogénicos aguas abajo. Se solidifica. Se requieren 50 ppmb, o sea, partes por millón volumen.
máximo para la recuperación de CO2 o la licuefacción de NG y para reducir la corrosividad del NG. ¿Continúo Bien. hasta ahí? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Okay. Fíjate algo, es importante entonces retirarlo porque me afecta el poder calorífico. Él no aporta nada de poder calorífico, ¿ok? Reduce el volumen de gas porque no es lo mismo tú tener 300.000 donde 20% es CO2 y tener 290.000 donde ese 290.000 es simplemente solo gas natural, ¿ok? Él puede en procesos criogénicos que involucran temperaturas por debajo de cero solidificarse y eso trae problemas en los procesos. ¿Ok? Y bueno, fíjense, se requieren 50 ppm para la recuperación del etano o la licuefacción del gas natural. Y además reducir la corrosividad. Este señor tiene la particularidad de que con agua forma ácido carbónico y ese ácido carbónico ataca los metales. ¿Ok? Alguien que por favor lea por qué remover el H2S. Ahorita que puede pasar esto, les doy la nota a los dos que lean. Nombre y apellido y lee, por favor. Yuriani Gil, profe. Ajá. ¿Por qué remover el H2S? Primero, porque es altamente tóxico. Las especificaciones típicas del gas de venta es menor a 4 partes por millón por volumen o incluso por debajo de 1 a 4 partes por millón en volumen. Segundo, para reducir la corrosividad del NG. Tercero, para evitar el envenenamiento de catalizadores en procesos aguas abajo. Y cuarto, para evitar las emisiones de CO2 durante la quema del NG. Aparte, Bien. profe, ya yo había leído por procesos que aquí con el H2S y con el agua se formaba el ácido sulfuroso. Entonces, por eso también se buscaba removerlo. Sí, fíjate que todo lo que hemos repasado, el H2S es tóxico, es corrosivo, nadie lo quiere, el H2S nadie lo quiere, y huele horrible además, huele como a huevo podrido. Imagínense esa situación, o sea que a ese señor nadie lo quiere en la industria. Sin embargo, a partir de él se obtiene el, ¿cómo se llama? Se obtiene el azufre. Ya va. Vamos a tomar una foto de esto aquí. Si no voy a estar... Por cierto, la persona que se le ocurrió no colocar su nombre, yo no sé, va a tener que inventarse una de vaquero o una de bombero porque para que me convenza y que yo le diga, ah, bueno, te voy a dejar la nota. Por pasado. Ok. Entonces, bueno, el H2S no lo voy a discutir tanto porque nosotros hemos hablado tanto de ese señor que no tiene sentido hablar más de él. Es muy malo. Ok, las personas que dijeron que leyeron. Las personas que leyeron, por favor. Sí, profe, Laura Velázquez, por acá. Velázquez Laura. 763 Laura. ¿La otra persona? Yuriani Gil, profe. Gil Yuriani. 7 Yuriani. Ok, seguimos. Ajá, ¿por qué remover el sulfuro de carbonilo? Es tóxico, puede producir H2S por hidrólisis, puede envenenar catalizador en procesos aguas abajo, cumplir con las especificaciones de azufre también, y las especificaciones no siempre pueden estar por debajo de un ppmb. Este señor también es un ácido débil, pero sin embargo también es tóxico y produce H2S, o sea que tengo que retirarlo. ¿Okay? ¿Por qué remover los mercaptanos y otras especies orgánicas? Son tóxicos. Son malolientes. Sin embargo, en el gas natural se requieren compuestos malolientes. ¿Por qué se requieren compuestos malolientes? Por Para temas que de la seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Por temas de seguridad a nivel doméstico cuando llegan al consumo. Ajá, muy importante. Muy importante. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Mari Calderín. Calderín, 621, Calderín. Ajá, seguimos. Cumplir con las especificaciones de azufre en el gas, ¿ok? O los líquidos del gas natural, los cuales son extraídos del gas natural.
Entonces, tenemos, por ejemplo, la especificación de azufre total normalmente en el gas natural va de 10 a 150 ppm volumen. ¿Ok? Y en los líquidos del gas natural, si se fijan, también va de 10 a 100 ppm y una tira de cobre de 1A y 1B. La tira de cobre, que es un análisis muy importante a nivel de corrosión, es esto que está acá, muchachos. Ya va. Primero, ¿por qué endulzamiento? Ya primero voy a explicarle esto. ¿Por qué el endulzamiento del gas natural es importante? Ya vimos, bueno, el 40% de las reservas mundiales de gas son ácidas. O sea que, y a medida que se van encontrando más reservas de gas, más yacimientos, tienden a tener compuestos ácidos. ¿Ok? Entonces, evidentemente vas a necesitar procesos de endulzamiento. O sea, esta gente no se va a quedar sin trabajo. ¿Ok? Entonces, es importante a nivel mundial, así como en el petróleo cada vez hay crudos más pesados, en el gas la tendencia es a reservas de gases ácidos. Ok, el endulzamiento es un factor de coste importante en la cadena de procesamiento. ¿Por qué? Porque tú necesitas un proceso de endulzamiento en función de la cantidad en la materia prima, es decir, en el gas. Tú no vas a hacer un endulzamiento tan robusto cuando tienes una cantidad, digamos, como que baja de H2S en el gas. Tienes que adaptar tu proceso al contenido de H2S y CO2 que pueda tener el gas natural. Los costes de endulzamiento aumentan considerablemente con el contenido de gas ácido en el gas natural. ¿Ok? A mayor contenido de gas ácido, el coste para el proceso de endulzamiento, tanto operativo como capital de inversión inicial, son altos. ¿Ok? Fíjense, esta es la tabla de corrosión. Esta es la tabla de la tira de cobre. Esta es la prueba de tira de cobre. Es una tira, que es este color, una tira metálica. Se toma una muestra del gas en un recipiente a presión, ¿verdad? Una bombonita, y se introduce esta tira de cobre. Pasado un tiempo, a una temperatura determinada, se saca la tira, ¿verdad? Y se compara con la coloración de esto que está acá. Donde esté la coloración, por ejemplo, si la tira salió de este color, le toca una tira de cobre 4C. ¿Cuánto es lo máximo que se permite? 1A y 1B. 1B ya es alerta para ti. ¿Y a qué se debe esta tira de cobre? Bueno, esta tira de cobre, cuando usted hace esa prueba, lo que está haciendo es acelerar las velocidades de corrosión. Cuando usted incrementa la temperatura y lo deja por cierto tiempo, esa tira dentro del gas, usted lo que está haciendo es reproduciendo la velocidad de corrosión de ese gas en esa tira de cobre, ¿ok? Entonces, esa tira de cobre te mide la cantidad de compuestos corrosivos que tiene el gas natural. No solo el H2S, sino el CO2, otros compuestos azufrados e incluso otros compuestos que pudieran estar presentes que de pronto usted no visualizó tener en el gas natural, ¿ok? Eso es lo que hace medir la tira de cobre. A nivel internacional se maneja entonces máximo 1B. Cuando usted tiene 1B en una tira de cobre, usted tiene que comenzar a revisar su proceso. ¿Por qué tiene que revisar su proceso? Porque evidentemente tienes un compuesto que aún no ha salido de especificación, pero es posible que puedas llegar a salir fuera de especificación. ¿Preguntas sobre esto? ¿Comentarios? Profe, una pregunta. Ajá. La tinción de la tira del cobre se debe a las sales formadas por los compuestos azufrados, ¿no? En su superficie. ¿La qué? ¿Dijiste la qué? La tinción de la tira de cobre se debe a las sales La coloración. formadas debido a... ¿Tú dices la coloración que adquiere la tira? Sí, profe. Sí. No, o sea, no son virutas, son compuestos que tiene que hacen que al reaccionar el cobre con esos compuestos toma esa coloración. Se forma una aleación o una reacción entre el cobre y el elemento, ¿verdad? A medida que tú vas a tener mayor cantidad, fíjate, vas hacia la coloración negra, ¿ok? A medida que tienes menor cantidad, va hacia esta coloración. ¿Sí me entendiste la situación? Sí, profe, gracias. ¿Tu nombre? Alejandro Talavera. Talavera, vamos a ver Talavera cómo salió. Talavera.
621, Talavera. Tienes que estudiar más, Talavera. Ajá, seguimos. Vamos a aceptar a este ciudadano que quiere ingresar a la clase. Profe, como comentario, yo recuerdo que cuando fuimos a la refinería, tuvimos la oportunidad de entrar al laboratorio Ajá. y allí nos mostraron precisamente esa prueba de la tira de Ah, cobre, que lo hacían bajo un baño térmico con un equipo exactamente. especial. Lo hacen bajo un baño térmico porque tú lo que estás haciendo allí es Aumentar. acelerar la velocidad de corrosión, ¿oíste? Para eso lo hacen en un baño térmico. Ok. Ajá. En el mundo, si se fijan, ¿cómo son los costos de un proceso de endulzamiento? Aquí yo tengo un gas dulce, un gas ácido y un gas muy ácido. Aquí yo tengo los costos, las ventas de gas, ¿verdad? Los costos operativos, disculpen, los costos capital, que es la inversión capital para yo establecer un proceso de endulzamiento, es decir, para colocar una planta. Los costos operativos, que son los costos de mantenimiento. Yo tengo que pagarle a un operador, tengo que pagarle a un mantenedor para que le haga mantenimiento a los equipos rotativos. Si tengo que hacer una parada, todo eso va aquí, ¿ok? Entonces, si se fijan, a medida que ese señor va teniendo mayor cantidad de gas ácido, los costos se disparan de forma exponencial. Fíjense, un 40%, necesitamos un 400% del costo como si fuese para un gas ácido, para un gas, disculpen, para un gas dulce. Entonces, si se fijan, evidentemente, a mayor contenido de gas ácido, mayor son los costos. Desde el punto de vista, por ejemplo, yo pudiera preguntarle a ustedes, ¿por qué se incrementará desde el punto de vista de inversión inicial? ¿Por qué? Alguien que pueda responder. Estos son CAPEX, son costos de inversión capital, ¿ok? OPEX son costos de inversión operativa. OPEX es Operation, no recuerdo, ya, déjame ver si lo tengo aquí. Aquí está. ¿Ok? Estas son las siglas en inglés de estos señores. El OPEX, Operational Costo, esto es costo en inglés, no sé de cómo se pronuncia. Y capital, fíjense, el costo capital, ¿ok? Esos son los dos costos que tiene asociado un proyecto. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué ese costo va incrementando? Por ejemplo, el CAPEX. ¿Por qué incrementa el CAPEX a medida que hay mayor contenido de gas ácido? Incrementa, bueno, yo creo que una de las razones sería por el equipo. También Ajá. otra de las razones sería por el Pero tipo de, desarrolla por el equipo, desarrolla por el equipo. ¿Por qué por porque el equipo? son torres contactoras y estas tienen lechos empacados también y alturas de eficiencia. Entonces, a un mayor flujo que vamos a tratar, tenemos que garantizar que la altura sea la eficiente. Y No, entonces pero, son equipos ajá, más yo te voy a poner robustos. este caso. Tienes el mismo flujo, pero tienes más gas ácido. ¿Qué pasa? ¿Me entendiste? O sea, Sí, tienes el mismo flujo de gas, pero en este caso tienes más gas ácido. ¿Qué pasa? que voy a tener que remover más cantidad de gas. Exactamente, exactamente. Entonces, posiblemente el diámetro, las zonas de contacto, las zonas de empaque de esa torre para facilitar el contacto van a ser de dimensiones mayores. Si yo voy a remover, por ejemplo, 10 versus 1000, tengo que remover 1000. El área, el diámetro, el área de transversal tiene que ser mucho más grande que para remover 10, ¿cierto? Las Sí, alturas eficientes de la empaques estructurados o no estructurados tienen que ser alturas significativas si voy a remover 1000, ¿ok? Eso es importante, entonces, desde ese punto de vista, ¿ok? Desde el punto de vista operacional, evidentemente, si yo voy a manejar un gas que tiene mayor contenido de gas ácido, posiblemente, ustedes se van a dar cuenta, más adelante voy a necesitar reponer mayor cantidad de amina, voy a necesitar mayor cantidad de energía, voy a necesitar de pronto los filtros, voy a tener que limpiarlos más seguido porque tengo mayores contaminantes, ¿ok? No es lo mismo tampoco desde el punto de vista del CAPEX, una bomba que, claro,
todo va a depender de la cantidad de líquido que tú vayas a manejar, ¿no? Pero no es lo mismo un proyecto donde vas a manejar 100 millones de pies cúbicos día o un proyecto que vas a manejar 1.000 millones de pies cúbicos día, ¿ok? Obviamente la bomba va a ser mayor, la cantidad de amina y todo eso, ¿ok? Entonces eso es bien importante y esta es la tendencia actual, ¿ok? El nombre de la persona que respondió. Gilmar Ríos. Ajá, Gilmar Ríos. Muy bien, Gilmar, 834. Ajá, seguimos aquí. Ok, nosotros vamos a hablar de los procesos de endulzamiento. Estos son los procesos que se consiguen típicamente. No quiere decir que estos sean todos, ¿ok? Nosotros, en este caso, de este tema, yo voy a tocar el tema de endulzamiento con amina. Si se fijan, si se dan cuenta, a mayor contenido de gas alto, de ácido, ustedes van a aplicar estos procesos, ¿ok? Fíjense la flecha. Y a menor contenido, estos procesos que están acá. Si se fijan, la amina está como en el medio. Por eso es muy versátil este proceso, ¿ok? Por ejemplo, si tengo mayor contenido de gas ácido, tengo criogénico, membrana, solventes físicos, solventes híbridos, carbonato caliente. Si tengo procesos tengo bajo contenido, tengo procesos más específicos como redox, absorción regenerable, scavenger, tanto líquidos como sólidos. Estas son las presentaciones que ustedes van a desarrollar, ¿ok? Y una más que otra de deshidratación. Bien, la amina es el solvente más ampliamente utilizado en el mundo. Es raro no conseguir una refinería o una planta de tratamiento de gas sin un proceso de endulzamiento con amina, absorción con amina, ¿ok? ¿Por qué? Porque existen diferentes familias de amina que tú puedes aplicarlas en función de los contaminantes, entonces las puedes regenerar. Tienes una reposición, pero de pronto la reposición no es tan alta. Entonces, por ello son muy utilizadas las aminas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien. Ajá. Proceso de endulzamiento mediante absorción. Entonces, ya hicimos un preámbulo de toda la situación. Ahora vamos a caer en el desarrollo como tal de este tema, ¿ok? La absorción ustedes la conocen. Es un proceso para separar mezcla en su constituyente, aprovechando la ventaja de que algunos componentes son fácilmente absorbidos, ¿ok? ¿En qué materia ustedes vieron absorción? Opus 1. Bien. Lo importante es que vieron la materia. O sea, que esto que está acá es parte de repaso, pero manejo industrial también, ¿ok? Se entiende por absorción la operación unitaria en la que la transferencia de masa tiene lugar en de la fase gas a la fase líquida. O sea, el soluto pasa del gas a una fase líquida, ¿ok? Es una operación en la cual el líquido se suministra como corriente separado independientemente del gas a tratar. Puede ser un proceso de absorción cocorriente o contracorriente. Cocorriente es por el mismo lado se inyectan. Contracorriente por lados opuestos. El proceso contracorriente es más eficiente que el cocorriente, ¿ok? Por eso nosotros nos vamos a enfocar al proceso contracorriente. En el caso del endulzamiento del gas natural, el proceso de absorción se realiza utilizando solventes químicos, físicos, híbridos o mixtos, ¿ok? Eso lo vamos a detallar. ¿Qué es un solvente químico? ¿Qué es un solvente físico? Y qué es uno que combina estos dos, ¿ok? La utilización de solventes químicos involucra una reacción química entre el gas ácido a ser removido y la sustancia que se está utilizando en la absorción, la cual puede tener la propiedad de reaccionar químicamente o no con el gas ácido, lo que hace la mayor diferenciación del proceso en sí. ¿Ok? Vamos a ver que cuando tenemos reacción, estos productos, el soluto que reacciona con el líquido que va a absorberlo, es mucho más eficiente este proceso que si no existiese reacción. ¿Okay? La selectividad de un agente de endulzamiento es una medida del grado en la que el contaminante se elimina en relación a otro. Hay aminas que no solo van a absorber, de pronto el H2S también puede absorber parte del gas, qué sé yo, metano, y yo no quiero eso, porque yo quiero que el metano salga por el tope de la torre de absorción.
Entonces, eso también se estudia, la selectividad que pueda tener la amina para simplemente absorber. Por ejemplo, yo quiero retirar el H2S porque el CO2 tengo 1% y yo quiero dejar ese 1% en el gas natural. ¿Por qué? Porque me va a hacer un volumen y eso al hacerme un volumen, en vez de vender 100, voy a vender 102. Y como yo vendo al final el gas en volumen, es más plata para mí, pensando como empresario, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Ok? ¿Pregunta? Ok, voy a hacer un paréntesis acá. La persona que no colocó el nombre en el parcial, ya va, déjenme buscarlo. No les vaya a dar un ataque pensando que fue una de ustedes y entonces, bueno. La persona que no colocó el nombre del parcial se llama el señor Héctor Parada. Yo no sé qué le pasó a ese señor. Ese señor tiene que inventar algo muy bien como para convencerme y que yo pueda colocarle la nota que sacó. ¿Ok? Vamos a seguir. Principios de la absorción. ¿Ok? Yo voy a leer la parte de introducción y alguien que lea lo demás. La absorción se puede dividir en las siguientes clasificaciones generales, basadas en la naturaleza de interacción entre el absorbato y el absorbente. Ya vamos a comenzar a hablar de absorbato y absorbente. Alguien que lea solución física. Yo, profe. Buenas tardes. ¿Quién es yo? Juliet León. Adelante, León. Solución física. En este tipo de proceso, el componente que se absorbe es más soluble en el absorbente líquido que los otros componentes de la corriente de gas, pero no reacciona químicamente con el absorbente. La concentración de equilibrio del absorbato en la fase líquida depende en gran medida de la presión parcial en la fase gaseosa. Un ejemplo es la absorción de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono en el dimetiléter de polietilenglicol, proceso Selexol. Sí, algo Como que número usted... 2. Ah, ok. No. Hasta ahí. Aquí tú tienes... Ajá, yo te voy a preguntar a ti. ¿Qué tú crees que es lo que mueve la absorción por solución física? ¿Cuál es el principio detrás de eso? Leyendo todo lo que leíste, entendiéndolo, ¿qué tú crees que es lo que mueve ese proceso? ¿Qué es lo que hace? Ve, no olvides el principio. El principio es el H2S que yo voy a remover del gas va a pasar del gas hacia la solución. ¿Qué principio lo rige? Fíjate que estamos hablando de solución química, de solución física. Ajá. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿qué principio, qué fundamento, en qué fundamento se basa la absorción física? ¿Qué propiedad me va a permitir a mí yo absorber el H2S del gas desde el punto de vista físico? Si es físico, quiere decir que no tengo reacción química, ¿cierto? Entonces, si no tengo reacción química, ¿qué es lo que hace que ese H2S se disuelva en la solución? Hablando del H2S, no quiere decir que sea precisamente el H2S. Bueno, profe, la absorción física, tengo entendido que es impulsada fundamentalmente por el gradiente de concentración o la diferencia de presión parcial. Ajá, pero hay un principio fundamental que caracteriza eso. ¿Cuál será ese principio? Está bien, todo principio del punto de vista de transferencia de masa se mueve por una concentración, por una diferencia de concentración, ¿cierto? ¿Recuerdan transferencia de masa? Factores de difusión, ¿sí? Ok, eso se mueve por eso. Pero ¿qué va a hacer que ese H2S se disuelva más, qué sé yo, en agua que de pronto en alcohol? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama esa propiedad? Está bien, León, no importa que la responda. Lo importante es que ustedes visualicen que sí, existe algo. Y ese algo se conoce como solubilidad, ¿ok? ¿Qué tan soluble puede ser el H2S en el agua?
qué tan soluble puede ser el H2S en el alcohol sin involucrar reacción química. ¿Ok? Por ejemplo, yo le diría a ustedes saben que en el agua, ¿verdad? Un vaso de agua tiene oxígeno disuelto, ¿cierto? Sí saben eso, ¿verdad? En el agua de mar, ¿cómo respiran los peces? Con ese oxígeno disuelto. Ajá. Ajá. Con ¿Y el por qué se oxígeno disolvió disuelto. ese oxígeno en el agua de mar? ¿Cuál es el principio? La solubilidad, que es muy baja, que es una concentración bastante pequeña, es algo diferente, pero el principio que rige eso es solubilidad. Así como se disuelve poco el oxígeno en el agua, de pronto el H2S en el agua se disuelve en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, principio físico, solubilidad. ¿Ok? La señorita León Flores, Juliet. Sí, profe. 628. Ajá. Alguien que lea reacción irreversible. Nadie se quiere ganar la nota. Reacción reversible. Chachos. Profe, yo lo leo. Leonel González. Ajá, Leonel, dale, Leonel. Reacción reversible. Este tipo de absorción implica una reacción química entre el componente gaseoso que se absorbe y un componente de la fase líquida para formar un producto de reacción débilmente unido. El producto de la reacción muestra una presión de vapor finita del adsorbato que aumenta con la temperatura. Un ejemplo es la absorción de dióxido de carbono en una solución de monoetanolamina. El análisis de este tipo de sistemas se complica por la forma no lineal de la curva de equilibrio y el efecto de la velocidad de reacción sobre el coeficiente de absorción. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos una reacción, ¿verdad? Ya aquí sí hay una reacción, pero una reacción reversible. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué el concepto reversible, profesor? Porque yo necesito después esa mina que absorbió el H2S, regenerarla y volverla a circular al proceso, ¿ok? Para no gastar tanto en amina. Entonces, eso es muy importante, que tenga esa capacidad de regeneración, bien sea mediante una reacción reversible, ¿ok? Entonces, es muy importante. Ok, el Leonel, ¿qué? ¿Leonel qué? González, profe. Leonel, 811, Leonel. Muy bien. Ajá. Fíjense algo. La persona que le estoy dando la nota no quiere decir que a los demás no le vaya a dar la nota. Solo quiere decir que hoy ellos van a saber su nota. Lo que no alcance es que no van a saber su nota hasta cuando yo le entregue la nota. Ajá, seguimos. Alguien que lea reacción irreversible. ¿Alguien reacción irreversible? Buenas, profe, yo puedo leerla. ¿Quién por ahí? Grace Orense. Ajá, Orense, cuéntame, Orense. Ok, reacción irreversible. En este tipo de absorción, el componente que se absorbe se une a un componente de la fase líquida para formar productos de reacción que no se pueden descomponer. No se pueden descomponer fácilmente para liberar el absorbato. Un ejemplo es la absorción del sulfuro de hidrógeno en una solución de quelato de hierro para formar una suspensión de partículas de azufre elemental. Sí. Hay reacciones también que se pueden dar desde el punto de vista irreversible, es decir, que no la vas a volver a separar. Vas a necesitar otro proceso, no por regeneración, sino posiblemente otro proceso, o de pronto es que tú quieres que el producto forme una reacción con ese elemento que estás utilizando para absorberlo. ¿Ok? Eso es posible también. Eso es una posibilidad. Entonces, esas se conocen como reacciones irreversibles. ¿Ok? Profe, en ese caso sería algo así como la reacción que se utiliza en el proceso Claus. Sí, puede ser, sí. Lo que pasa es que ahí se da otro tipo de reacción, pero puede ser. De todas maneras lo vamos a discutir, ¿oíste? Más adelante. Orense sacó 703. Ok. Función de un absorbedor. La función principal del contactor o el absorbedor de absorción de gas es proporcionar una gran cantidad de superficie líquida en contacto con la fase gaseosa. ¿Okay? Eso lo sabemos todos. En condiciones que favorezcan
la transferencia de masa. Yo necesito colocar en contacto. Para eso es que existe una torre de fraccionamiento, de destilación, de absorción, etc. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ella? Colocar en contacto el gas con el líquido. No hay otro objetivo más. Es eso, facilitar el contacto gas-líquido. Y yo quiero que ese contacto sea lo máximo posible, ¿ok? Los absorbedores normalmente emplean al menos uno de los siguientes mecanismos. Ok, el primero, dividir el gas en pequeñas burbujas en una fase líquida continua. Por ejemplo, las campanas de burbujeo que se ven en destilación, que se ven en absorción. ¿Ok? Esparcir el líquido en películas delgadas que fluyen a través de una fase gaseosa continua. Por ejemplo, columnas empacadas. Las famosas columnas empacadas o empaques. Formar el líquido en pequeñas gotas en una fase gaseosa continua, las famosas cámaras de nebulización. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tú quieres hacer en un absorbedor. Facilitar el contacto de esos dos señores con cualquier dispositivo. Puede ser una bandeja, puede ser columnas empacadas, puede ser una cámara de nebulización, pero tú lo que quieres es maximizar el contacto. ¿Por qué tú quieres maximizar el contacto? Porque al tú maximizar el contacto, se te va a dar la transferencia del soluto, que es el H2S o del CO2, hacia el absorbente. ¿Ok? Mientras más contacto, se va a establecer un equilibrio de difusión de masa y se te va a dar bien sea la reacción o bien sea la solubilidad de ese gas. ¿Ok? Bien. Otra clasificación de las absorbedoras a contracorriente, por ejemplo, tenemos las columnas con etapas que utilizan rutas de flujo de gas y de líquido separadas en etapas de contacto individuales. Tenemos aquí las columnas con platos, columnas con flujos separados de gas y líquido. Generalmente se utilizan platos con campanas, válvulas u orificios. ¿Okay? Cualquier tipo de esas columnas que utilizan estos señores. Columnas diferenciales que utilizan una zona de contacto continuo con flujo a contracorriente de gas y de líquido. Estas son las famosas torres empacadas con empaques estructurados o al azar. Y ustedes seguro no han escuchado de estas, pero sí existen las columnas de pseudo equilibrio, que combinan flujo esencialmente a contracorriente de corrientes de gas y líquido con etapas discretas. Platos sin bajantes, platos perforados, platos con bajas caídas de presión. Estos últimos son arreglos denominados disco y dona o shower deck. Estas son las famosas que posiblemente ustedes siempre, o sea, conocemos las típicas, pero estas también existen. Yo de verdad en la realidad no las he visto, ¿ok? Fíjense, esta es el de disco y dona, esta es la de shower deck, que es como regadera, ¿verdad? Ok. Y aquí vámonos a una parte de dibujos. Para que tengan una idea, ¿ok? Sobre eso. Fíjense algo. Tú quieres que la mina venga hacia tu absorbedor, entre en contacto con el gas que viene por la parte inferior, ¿verdad? Ese gas que tiene H2S, que va entrando por acá, va disminuyendo el H2S a medida que se pone en contacto con la mina. Y la mina va enriqueciéndose en H2S, ¿ok? Entonces, tú quieres, evidentemente, maximizar el contacto del gas con el líquido, porque mientras más contacto en estas, burbujas, va a existir la transferencia de masa entre el contacto del gas con el líquido. Mientras más burbujas entren en contacto con el líquido, ¿verdad? Esas burbujas van a permitir que se dé la transferencia de masa, ¿ok? Obviamente, para eso existen etapas definidas como platos. También tenemos las columnas empacadas, que ya se las voy a mostrar. Fíjense, aquí tenemos campanas de burbujeo, platos perforados, ¿verdad? Y también tenemos, bueno, campanas de burbujeo, y tenemos las famosas columnas empacadas. Esta es un empaque estructurado y este es un empaque al azar, ¿ok? Esto también equivale a un plato, pero, o sea, tiene una equivalencia, ¿no? Pero la idea de esto es colocar en contacto el líquido con el gas.
para que se pueda dar la transferencia de masa. Eso es lo primordial e importante. No sé si ustedes han trabajado con simuladores. ¿Han trabajado con simuladores? Por lo menos Pro 2 o HiSi. Sí, profe. Sí, profe. No sé si Sí, profe, alguno ha exacto. simulado una torre de destilación o una torre de absorción, se da cuenta o se ha dado cuenta, ¿verdad? Que cuando usted va a colocar los platos reales versus los platos teóricos son diferentes. Generalmente los platos reales son más de los platos teóricos. Por ejemplo, una columna que yo voy a simular en Pro 2, la columna tiene 5 platos teóricos, ¿verdad? Que yo coloqué en el simulador. Sin embargo, cuando voy a la realidad, tengo que colocar 10 platos. ¿Por qué? Porque la eficiencia de cada plato es 0.5%. Esa eficiencia va referida precisamente a esto que yo les estoy comentando. A pesar de que usted tiene un equipo internamente, un accesorio interno, ¿verdad? Que usted garantice que todo el gas se coloque en contacto con el líquido, físicamente es casi que imposible. Ahora, desde el punto de vista teórico, el simulador sí considera que se da un contacto íntimo entre el gas y el líquido. En la realidad no ocurre así. Por eso, digamos que este es un plato teórico. En la realidad equivale a 3 platos reales para usted garantizar que efectivamente se dio el contacto íntimo, ¿verdad? Y se dio la separación de absorción en ese plato en particular. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? ¿Comentario, inquietud? Nada. Ok, proceso de endulzamiento mediante absorción con solventes químicos. Alguien que por favor pueda leer las ventajas. Todo excepto esto. Yo, profe. Ajá, ¿quién es yo? Anailén Barrio. Ajá, ahí le encuentro. Ok. En este proceso, los componentes ácidos del gas natural reaccionan químicamente con un componente activo en solución, que circula dentro del sistema. 2. El producto de la reacción química produce compuestos inestables, los cuales se pueden descomponer en sus integrantes originales, mediante la aplicación de calor y o disminución de la presión de operación del sistema, con lo cual se liberan los gases ácidos y se regenera el solvente, el cual se hace recircular a la unidad de absorción, donde se puede recuperar la mina para ser nuevamente utilizada. Y por último, el componente activo del solvente puede ser una alcanolamina o una solución básica. En general, los solventes químicos presentan alta eficiencia en la eliminación de los gases ácidos, aun cuando se trate de un gas de alimentación con baja presión parcial de CO2. Perfecto. Si se fijan, entonces ya estamos cayendo como tal, venimos de lo macro a lo específico. Vamos a trabajar solventes químicos que favorecen una reacción química entre el H2S, también el CO2, ¿verdad? Y ese componente. Y eso va a facilitar la extracción. Precisamente ellos son las aminas, ¿ok? Y ofrecen todas estas ventajas que mencionó, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de la persona? Aileen Anailén Barrios. Barrio 698, ok. La desventaja, ¿alguien que lea la desventaja? Buenas tardes. Ok, dentro de las principales desventajas se tiene la alta demanda de energía, la naturaleza corrosiva de las soluciones y la limitada carga de gas ácido en solución, tal como las reacciones químicas son reguladas por la estequiometría de la reacción. Ajá, ok. Entonces, allí tenemos que estas señoras requieren energía para poder regenerarla, ¿verdad? Son corrosivas los químicos que se utilizan. Vamos a ver que las aminas se utiliza una concentración y hay un máximo que es por precisamente la corrosividad de ellas, ¿ok? Y también la estequiometría, es decir, la reacción química limita la absorción. Por ejemplo, si yo tengo una absorción de 2 moles de H2S más 1 mol de amina, produce la sal que se forma, ya a partir de, o sea, yo voy a necesitar simplemente 1 mol de amina para absorber 2 de H2S.
no voy a absorber mayor cantidad de H2S con un mol de amina. Eso es lo que establece la estequiometría. ¿Okay? Uno de los solventes de mayor utilidad en la absorción de gas a través de solventes químicos son las famosas aminas. ¿Ok? Entonces, ya caímos en las aminas, muchachos. Ajá, ¿tu nombre? José Tonito. Tonito. Ajá, Tonito. 668, José. Ajá. Gracias. Vamos a seguir por aquí. Características de las aminas. Alguien que por favor. Buenas tardes, profe. Yoliman Flores. Ajá, Flores, cuéntame. Ok. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco y son productos de la sustitución de los hidrógenos que componen el amoníaco por sus grupos alquilos o arilos. Las aminas primarias y secundarias son compuestos muy polares, capaces de formar puentes de hidrógeno entre sí y con el agua. Esto las hace solubles en agua. La solubilidad disminuye en las moléculas con más de 6 átomos de carbono y en las que poseen el anillo aromático. El punto de ebullición de las aminas es más alto que el de los compuestos no polares, que presentan el mismo peso molecular de las aminas. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Esto hace que los puentes de hidrógeno entre las aminas se den en menor grado que en los alcoholes. Esto hace que el punto de ebullición de las aminas sea más bajo que el de los alcoholes del mismo peso molecular. Las aminas se comportan como bases. Cuando una amina se disuelve en agua, acepta un protón formando un ion alquil-amino. Ok, bueno. Repasemos acá. Son compuestos derivados del amoníaco, ¿ok? Entonces son básicos. Son compuestos básicos, ya vamos a ver. Y es importante que sean básicos porque recuerden que nosotros vamos a absorber ácido. Entonces, para absorber un ácido, ¿cuál es la reacción que ocurre entre un ácido y una base? ¿Qué es lo que forma? Una sal. Ajá. Una sal y agua, profe. Una sal y agua y energía, ¿verdad? Entonces, eso va a ser importante porque yo voy a necesitar un compuesto básico para absorber ese ácido, ¿ok? Okay. Son compuestos polares, por eso se utilizan, por eso se disuelven en agua, por eso es posible utilizar agua en los procesos de absorción con amino, ¿ok? Disminuye su solubilidad cuando son átomos muy grandes, cuando son moléculas muy grandes, generalmente cuando tienen anillos aromáticos. Presentan facilidad respecto a los alcoholes, ¿por qué? Porque su punto de ebullición es más bajo, entonces no vas a necesitar tanta energía para el proceso de regeneración, ¿ok? Se comportan como bases, ¿ok? Las aminas son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad, lo que permite que se encuentren como compuestos coloreados. Son muy reactivos. Los primeros miembros de esta serie tienen olor similar al amoníaco. A medida que aumenta el número de átomos de carbono en la molécula, el olor se hace similar al pescado. Mientras más grande es esa molécula, más horrible huele. Las aminas aromáticas son muy tóxicas y se absorben a través de la piel. ¿Ok? Eso es bien importante que lo sepan. Cuando vayan a plantas que tengan aminas de este tipo, no acercarse a este tipo de productos porque se absorben por la piel y generalmente son cancerígenos. Ok. Ajá, la persona que habló primero. Yoliman Flores. 612. Ok. Fíjense cómo reaccionan las aminas con los contaminantes que nosotros necesitamos retirar. ¿Ok? Ellas reaccionan mayormente con el H2S y va disminuyendo con el CO2, con el sulfuro carbonilo y con los mercaptanos. O sea, que ellas en su propiedad remueven con mayor, digamos, como que eficiencia el H2S, ¿ok? Y disminuye respecto al CO2, el COS y los mercaptanos, ¿ok? Aquí tienen los tipos de aminas. Aquí tenemos el amoníaco, una amina primaria, se fue un átomo de hidrógeno y fue sustituido por un sustituyente, ¿okay? R1. Una amina secundaria, 2 átomos de hidrógeno se fueron, 2 sustituyentes. Y terciaria, los 3 átomos de hidrógeno, ¿ok? Ajá. Ventaja y desventaja de los usos de las aminas. Fíjense, para todos los tipos de aminas, primaria, secundaria y terciaria, son solventes ampliamente disponibles. Ya vamos a ver el significado de esto de acá, ¿ok?
de MEA, DEA y MDA. Son solventes ampliamente disponibles y bastante baratos. Generalmente buena estabilidad, generalmente. Muy selectivo hacia gas ácido, coabsorción limitada de hidrocarburos. ¿Okay? Cuando hay presencia de hidrocarburos, su desempeño no es tan bueno. Por eso es importante que no llegue hidrocarburo líquido al gas en la torre de absorción. Altamente reactivo, se puede alcanzar especificaciones de gas altamente estrictas. Solventes ampliamente versátiles que permiten una variedad de comportamientos y configuraciones. Desventaja, limitados en remoción de mercaptano por su solubilidad física principalmente y degradación irreversible con el oxígeno. ¿Okay? ¿Alguien que pueda leer aminas primarias? Yo, profe, profe. Daniela Boada. Ajá, adelante. Aminas primarias, principalmente usado a bajas presiones manométricas. MEA utilizado para la captura de CO2 desde el gas de combustión. Las más reactivas hacia H2S y CO2. Pueden lograr especificaciones exigentes a bajas presiones y altas temperaturas. Ajá, las desventajas. Reacción irreversible con COS. Relativa alta tasa de degradación, se requiere regeneración. Alta volatilidad, MEA, altas pérdidas, alta corrosividad, alta cantidad de energía requerida para la regeneración. Bien, ya te doy tu nombre. Ve, fíjense. Estas aminas son, por cierto, el nombre es monoetanolamina. ¿Okay? MEA significa monoetanolamina, es una amina primaria. ¿Ok? Se utiliza para la captura del CO2. ¿Ok? Son las más reactivas y absorben tanto H2S como CO2. ¿Ok? El problema de ellas es que son muy volátiles y tienes altas pérdidas. Reaccionan irreversiblemente con este señor, entonces no puedes regenerarla. Necesitas una alta tasa de regeneración, altas energías. Son muy corrosivas. Estas aminas son muy corrosivas y se deben trabajar con bajas concentraciones. Máximo, ya vamos a ver, 15% puede ser un valor. ¿Ok? ¿Alguien que lea amina secundaria? El nombre de la persona. Yo, profe. Daniela Boada, profe. Boada Daniela. Ajá, profe, 742. para leer aquí la 742. Ajá. Aminas secundarias. Yo, profe. Ajá. ¿Me escucha? Sí, ¿quién es? Valeria Valera. Ajá, Valeria, cuéntame. Ok, aminas secundarias, un solvente ampliamente utilizado para el endulzamiento de gas natural y con posibilidad de remoción de COS. Ok, lee las terciarias. Y aminas terciarias, ok, tiende a convertirse en la opción preferida para endulzar gas natural con moléculas altamente estables, es selectiva hacia H2S, puede ser usada para remoción de CO2 y COS cuando es mezclada con amina primaria o secundaria. Se requiere menor cantidad de energía para la regeneración y no elimina el COS cuando se utiliza sola. Esa sería Bien. una desventaja. Ya te doy tu nota. Fíjate. Secundarias es la más utilizada en el endulzamiento del gas natural. ¿Okay? Ya vamos a ver, creo que la tengo por aquí, una amina secundaria. Esta, la dietanolamina. Esta amina es una, bueno, vamos a la dietanolamina. ¿Ok? Fíjate su estructura química, dos sustituyentes y el ion hidrógeno por allí. ¿Ok? Bien. Las terciarias tienden a convertirse en la opción preferida, pero son muy caras. Son moléculas altamente estables, selectivas hacia H2S. Para remover H2S, buenísimo. El problema está en que no remueven CO2 ni COS. Tienen que estar mezcladas con amina primaria o secundaria. ¿Ok? Y bueno, también ofrecen la ventaja de que se ofrece menor cantidad de energía para la regeneración. Y cuando se utiliza sola, no elimina el sulfuro de carbono. ¿Ok? Bien. ¿Tu nombre? Valeria Valera. Valeria Valera. Excelente, Valeria. 865. Ajá. Vamos a seguir con los tipos de aminas.
Esto es una amina primaria, ¿ok? Que es la monoetanolamina, que les acabo de comentar. Fíjense, tienes el amoníaco, el etileno, el óxido de etileno, y obtienes la monoetanolamina. Y aquí tienes todas sus características. Es una amina primaria, es un líquido de color claro, transparente, higroscópico, con ligero olor amoniacal. Es la más reactiva de las etanolaminas y además es la base más fuerte de todas las aminas. La AMEA frecuentemente se ha usado especialmente en concentraciones bajas de ácido. Por su bajo peso molecular, tiene la menor capacidad de transporte para gases ácidos, con base o peso o volumen, lo que se traduce en mayor tasa de circulación de amina para remover determinada cantidad de gases ácidos. Es decir, necesitas mayor cantidad de moles. Pero el problema de esta es que son muy corrosivas. La AMEA se utiliza o se usa preferiblemente en procesos no selectivos de remoción de CO2 y H2S porque absorbe los dos, aunque algunas impurezas tales como el sulfuro carbonilo, el disulfuro de carbono y el oxígeno tienden a degradar esta solución, por lo cual no se recomienda en estos casos. Okay. ¿Qué otras son? Por medio de la AMEA se pueden lograr bajas concentraciones de CO2, alrededor de 4 o 5%, pero tiene problemas con la corrosión y la formación de espuma. El porcentaje por peso de AMEA en la solución se limita a 15% peso. Por esta razón, se requiere grandes cantidades de calor de la solución en el sistema debido a la mayor cantidad de agua utilizada. Esta señora, ¿por qué 15%? Porque por encima de eso son muy corrosivas. Son las más corrosivas de las aminas, ¿ok? ¿Y por qué requieren mayor cantidad de energía? Porque entonces utilizas mayor cantidad de agua y para regenerar vas a necesitar mayor cantidad de energía para despojar esa solución. La presión de vapor de la AMEA es mayor que de las otras, que de la secundaria y terciaria, a la misma temperatura, lo cual produce mayores pérdidas. La corrosión y la formación de espuma son los principales problemas de esta amina. ¿Ok? ¿Alguien que lea dietanolamina? Amina secundaria. Yo, profe. Adelante. La dietanolamina es una amina secundaria y se obtiene haciendo reaccionar la MEA con el óxido de etileno. La dietanolamina a temperaturas mayores al ambiente es un líquido claro, higroscópico y viscoso, con un suave olor amoniacal. La dietanolamina tiene su mayor aplicabilidad en el tratamiento del gas de refinerías, en los cuales puede existir compuestos sulfurosos que pueden degradar la MEA. Sigue por aquí. La dietanolamina se recomienda para el tratamiento de vapores con alta presencia de sulfuro de hidrógeno. La dietanolamina es mucho menos corrosiva que la MEA, pero la solución se vuelve muy viscosa en concentraciones altas. La reacción de la dietanolamina con COS y CS2 es más lenta que con la MEA y los productos de la reacción son distintos, lo cual causa menores pérdidas de amina al reaccionar con estos gases. Presenta una menor presión de vapor que la MEA. La DEA se utiliza para endulzar corrientes de gas natural que contengan hasta un 10% molar de gases ácidos. Los procesos con DEA han sido diseñados para operar las concentraciones por... Tranquila, sigue leyendo. Puede suceder. Profe, disculpe. La dietanolamina se utiliza para endulzar corrientes de gas natural que contengan hasta un 10% molar de gases ácidos. Los procesos con dietanolamina han sido diseñados para operar con concentraciones porcentuales de solución entre 30 y 35% peso-peso. Incluso a esta concentración, la dietanolamina no es corrosiva. La dietanolamina se degrada en igual forma que la MEA, pero los productos de degradación tienden a hervir a la misma temperatura, lo cual hace muy difícil separarlos por destilación y no se usan sistemas de recuperación. Bien, ya ahorita te doy tu nota. Si se fijan, esta señora se produce a partir de la MEA incluso. Un suave, el olor amoníaco va disminuyendo porque está sustituyendo mayor cantidad de moles, ¿verdad? Fíjense la concentración, 30-35. ¿Por qué? Porque esta señora tiene menor poder corrosivo. Estos señores de acá y este nitrógeno, sus electrones libres, le dan un poder de corrosividad terrible a estas aminas, ¿no? Fíjense que a medida que tú vas sustituyendo hidrógeno, se hace menos corrosiva. ¿Por qué? Porque cubre los electrones, entonces la haces menos
corrosiva a esta señora, o sea, no atacan tanto los metales, ¿ok? ¿Qué otra característica importante? Se vuelve muy viscosa a mayores concentraciones. O sea que puede utilizar una concentración muy alta, pero se vuelve más viscosa. De pronto no vas a necesitar tanta circulación de solución porque tienes altas concentraciones que la otra que lo tienes a un 10%, a un 15% máximo, ¿ok? Fíjense que se utiliza para el gas natural hasta un 10% molar, imagínense. Un 10% molar, si 1% son 10.000 ppm, son 100.000 ppm de gases ácidos. ¿Ok? Bueno, esas son las características más resaltantes. Las otras no les veo tanta importancia. ¿Ok? Ajá, ¿tu nombre? Oriana Linares, profe. Oriana Linares. Vamos aquí, Oriana, Linares. Ajá, 653. Seguimos. Vamos a seguir porque necesito cubrir una parte aquí. De las aminas terciarias no tengo información, o sea, tiene que ser la sustitución de este señor de acá, ¿verdad? Con óxido de etileno y forma la amina terciaria. ¿Okay? No destaqué tanto las características. Fíjense algo. ¿Cómo ocurren esas benditas reacciones de las aminas? ¿Qué es lo que hacen los compuestos H2S y CO2? ¿Cómo interactúan con las aminas? Fíjense. El H2S es un gas ácido fuerte que actúa directamente con una amina, fíjense. Es una reacción instantánea. Con el CO2 tienen que darse dos tipos de reacciones para que se absorba. Por eso, esta reacción no son tan selectivos al CO2. ¿Por qué? Porque tienen que darse dos reacciones. Entonces, tienen una reacción rápida y una lenta. ¿Ok? Ajá. Fíjense, endulzamiento con aminas primarias y secundarias. El H2S y el CO2. Siempre el H2S tiene una reacción directa, ¿ok? Y forma una sal. Esta sal es una sal reversible que se puede regenerar, o sea, se puede separar nuevamente, ¿ok? Y tú puedes obtener nuevamente tu amina y recuperarla al sistema, ¿ok? En el CO2 también necesitas dos reacciones para tú poder absorber el CO2 con la amina para poder formar la sal, ¿ok? Para que se pueda absorber este señor y poder formar la sal, primero tiene que reaccionar este señor con la amina, formas unos iones, después esos iones reaccionan con agua y después es que finalmente formas el ácido, ¿verdad? Y cuando tú haces la sumatoria final de las reacciones, te dan que tienes dos pasos para que pueda darse la absorción del bendito CO2. Por eso esa reacción es bastante lenta. Y, por ejemplo, con la terciaria, involucra un paso más. Siempre con el H2S, con todas las aminas, involucra un solo paso, si se dan cuenta. Con la primaria y secundaria, un solo paso. Un solo paso. Con la terciaria, por ejemplo, aquí dos pasos, con la primaria y la secundaria, y con la terciaria, el CO2 son tres pasos, si se fijan. CO2 más agua, forma el ácido carbónico se disocia, luego este señor se absorbe en la amina y es que forma la bendita sal que yo termino llevándomela a la solución de amina, luego la regenero y tengo la amina nuevamente. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si ustedes pueden inferir, la reacción con H2S es mucho más rápida, es mucho más factible que con el CO2. Sin embargo, también con el CO2 se puede dar. ¿Ok? Ok. Para finalizar la clase, esto de acá. Alguien que por favor lea esta primera lámina y se gana su nota. Puede ser Dariana, que estaba muy preocupada por las notas. Profe, yo quería, pero si Dariana quiere pasar, no tengo inconveniente. Ajá, Dariana y después tú. Okay. Que Dariana estaba muy preocupada por su nota. Dariana, ¿andas por ahí? Sí, profe. Ajá, dale pues, lee. Los gases ácidos pueden ser removidos utilizando la planta de amina. La cantidad de... Profe, una pregunta. ¿Leo toda la página o hasta qué parte? Toda la página, toda la página. Ok. La cantidad de cada componente ácido que se retire dependerá de la solución de amina que se utilice y del grado de acidez del gas. Ya va, profe, no sé por qué me puse nerviosa. No esperaba que me dijera que leyera. Tranquila.
Que no me ve, no, nadie te ve, solo te escuchan, así que tranquila, no pasa nada. Ok. El sulfuro de hidrógeno es el más ácido y puede ser fácilmente removido. El dióxido de carbono es removido de la corriente con aminas con una alta eficiencia. Las aminas son usadas en forma de solución acuosa. Debido a lo básico de las soluciones de aminas, reaccionan selectivamente con componentes ácidos, como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, para formar sales de amina térmicamente regenerables. El NG es puesto en contracorriente con una solución de aminas bajo condiciones de temperatura y presión, y la solución de aminas rica que sale del fondo del absorbedor es regenerada por calentamiento y despojamiento de una presión reducida. Es necesario tratar otros compuestos azufrados por la gran cantidad de problemas operacionales y la afectación de soluciones de aminas. Ok, y la otra persona el muchacho que habló ahí, por favor, que le termine de leer esto. Voy, profe. El tipo de absorción de amina utilizada en el proceso de endulzamiento dependerá de la cantidad de gas ácido en la corriente de gas y el tipo de gas. Si la concentración de los gases ácidos está por debajo del 5% en volumen y el caudal a tratar es menor a 50 millones de pies cúbicos por día, se recomienda utilizar la MEA. Cuando el gas a tratar proviene de gas de refinería, se debe usar la DEA. Y finalmente, en términos generales, se puede señalar que la selección del solvente más conveniente está relacionada por la presión parcial del gas ácido a la entrada y salida de la planta. Ok, demos un repaso, no solo para leer. Entonces, bueno, los gases ácidos pueden ser removidos utilizando amina, listo. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? La cantidad de cada componente ácido que se retire dependerá de qué tipo de solución de amina estoy utilizando. ¿Ok? Y obviamente la concentración de la solución de amina. El H2S, como vimos en las reacciones, es el más ácido y es el que reacciona instantáneamente. El CO2 también puede ser removido con alta eficiencia. Las aminas son utilizadas en soluciones acuosas porque son corrosivas. Su limitación es porque son corrosivas. Debido a lo básico de las soluciones, reaccionan con el H2S, ¿verdad? Son soluciones básicas que reaccionan con ácido y forman sales que son térmicamente regenerables, que se pueden descomponer y yo puedo recuperar mi amina nuevamente. ¿Okay? El gas natural es puesto en contracorriente, ¿verdad? Con la amina. Si yo voy a absorción, debo tener bajas temperaturas y altas presiones para absorción. En el caso de regeneración, que es desorción, debo tener altas temperaturas y bajas presiones. ¿Okay? Esto que está acá. Y es necesario otros compuestos, tratar otros compuestos. Generalmente no solo con la amina termina de remover los compuestos azufrados, porque si se fijan, su acidez es más baja. Entonces no reaccionan tan instantáneamente o pueden darse reacciones incompletas. Entonces necesitas incorporar otro proceso de endulzamiento, ¿ok? Que eso puede ser un proceso de endulzamiento con cáustico, puede ser otro proceso de endulzamiento de los que ustedes van a desarrollar con carbonato caliente. Ok. El tipo de solución de amina del proceso dependerá de la cantidad de gas ácido, obviamente, en la entrada y en la salida. Esto es simplemente una referencia. Si la concentración de gas ácido está por debajo del 5% de volumen y el caudal a utilizar a tratar es de 50 millones, se recomienda MEA. Cuando el gas a tratar proviene de refinería, se recomienda DEA. ¿Por qué? Porque no solo tienes H2S, tienes CO2, tienes H2S y tienes otros contaminantes. En términos generales, se puede decir que la selección del solvente más conveniente está relacionada con la presión parcial del gas ácido en la entrada y salida de la planta. Recuerden que por encima de concentración usted puede tener 10.000 ppm y va a llevar el H2S a 4 ppm, pero recuerden que en gases generalmente se utiliza la presión parcial, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa presión parcial va a establecer una diferencia de presión y es la que va a permitir la solubilidad de ese componente ácido hacia el soluto el solvente que lo va a absorber. Entonces, vamos con las notas de Dariana. Dariana, Cárdenas. 649. ¿Y el nombre de la persona? ¿De la otra persona? Zeus Medina, profe. ¿Cómo? Zeus Medina, profe. Ah, Zeus. Pero Zeus, no. Ah, 590, Zeus. Bueno, muchachos, la clase hasta aquí. Fíjense algo, tengo una situación. Ah, no tengo una situación. Me movieron el curso de la semana pasada, de la semana que viene. Fino. Nos vemos el martes, Dios mediante, entonces. ¿Oyeron? Cuídense, por favor.
trabajen en sus presentaciones, asignaciones. Ajá, respecto al pago del parcial, que no pase como la vez pasada con, ¿quién fue que pasó? Con Emanuel. Pueden ir haciendo el pago, no pasa nada. ¿Ok? Ya vieron la nota por equivocación. No sé si vieron las notas, pero coloqué ahí las notas. Bueno, lo hice sin querer queriendo. Bueno, vamos allá a colocar las notas. ¿Qué tanto? Ahí tienen las notas. Yo no sé qué voy a hacer con este señor que está aquí. Con Parada Maya. Sacó, en su parcial sacó 6.85. Pero definitivamente no sé, porque le avisé demasiado que colocaran su nombre. Estas son las notas, muchachos. ¿Alguien? Igual, yo cuando Dios mediante el martes les llevo su parcial, ¿oyeron? Para que revisen. De pronto me equivoqué, ¿quién quita? Eso sí, si no me equivoqué y me va a reclamar, le quito por lo menos con que lo ayudé. A las personas que tengan positivo, por ejemplo, vamos con una persona con positivo. Vamos a buscar una persona con positivo, para que vean que yo no miento. Aquí está una persona con un positivo. Esto que está aquí es un positivo, 0.125, ¿ok? Vamos a buscar una persona con 2 positivos. Esta tiene un positivo. Esta tiene 1. Había una persona. Ah, esta persona tiene 2 positivos. Esta persona. Sí, esta persona tiene 2 positivos. Y lo hay... No, esta persona no tiene 2 positivos. Esta persona tiene 2 positivos. Esta persona es Tonito. Si se fijan, 0.25. 0.25 es buena ayuda, muchachos. Así que bueno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Por hoy no, profe. ¿Van a dormir tranquilos y relajados, sin estrés? No. ¿Quién dijo no? Bueno, profe, cuando cuando veamos el parcial ya es otra cosa, pero por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Ojo, les digo algo. Soy muy caritativo dando las notas. ¿Ok? Así que si me van a reclamar, me tienen que reclamar muy bien. Yo les voy a llevar el parcial el martes para que no se les olvide bien las cosas. O sea, porque tampoco tiene sentido que le vaya a entregar el parcial en el último día del semestre cuando a usted ya se les ha olvidado todo. Andan locos pendientes de otra cosa y entonces, ajá, se le olvidó la... ¿Me entienden? Entonces no tiene sentido. Así que bueno. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase. Nos vemos, Dios mediante, el martes. Chao. Hasta luego, profe.